Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más a este domingo. Este domingo es un domingo especial en el mundo entero. Este domingo se trata de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado por nosotros. Y un día, el primer día de la semana, Él se presentó al Padre como la ofrenda de las primicias, que es lo que los judíos celebraban, las primicias. Y Él se presenta al Padre como la primicia de la resurrección. Ahora tenemos vida eterna, solo porque Cristo resucitó, nosotros también viviremos eternamente con Él. Así es que voy a regresar con el mensaje de la palabra del Señor. Yo sé que va a ser de bendición en este día para su vida. Había un hombre que venía a doctrinarme y me decía que Jesús no había resucitado. Lo que resucitó, lo que vieron fue su espíritu, porque acuérdate que Él se pasaba las paredes. No era Él, era espíritu. Eso no es verdad, hermanos. Jesús resucitó y les dijo a sus discípulos: vean las marcas, vean mi costado, véanme. Comió con ellos, los consoló y les dio su paz. Porque si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. Hemos creído de más. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero Cristo resucitó y prometió llevarnos un día a su reino celestial. Y damos gracias a Dios por esto. ¿No le da un aplauso al Señor? Con todo nuestro corazón le damos la gloria y la honra a nuestro Salvador. Bueno, esta mañana voy a estar hablando sobre el tema de una vida sin Cristo es una vida con miedo a la muerte. Los discípulos, cuando Jesús estaba con ellos, estaban seguros, estaban contentos y tenían todo lo que ellos necesitaban. Había una provisión especial. Siempre hay una provisión especial cuando Cristo está en nuestras vidas. La palabra de Dios, hermanos, nos da la promesa de Él para que nosotros podamos estar confiados en este acontecimiento tan poderoso que sucedió. Nunca jamás había resucitado a alguien ni había prometido vida eterna. Los del Antiguo Testamento siempre sufrieron por el miedo, por el temor. De manera que podemos encontrar, hermanos, a Ezequías con ese miedo, con ese temor, cuando Dios le dijo: ya se te llegó tu hora. Y él rápidamente exclamó: ¿por qué, Señor? Dame más tiempo, no estoy preparado. Y dijo: ok, te voy a dar más tiempo. Pero hermanos, dice la palabra del Señor que es estimada a los ojos de nuestro Señor la muerte de sus santos. ¿Por qué debemos de tener miedo a la muerte? Como ustedes saben, yo siempre me quise morir a los 50 años, por alguna razón. Quizá, no sé, pero siempre dije, con 50 años ya está bien. Pero hermanos, Dios me ha concedido la vida y gracias a Dios por la vida, amén. Gracias a Dios por la vida. Siempre decía, hermano, lo que Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué, hermanos? Es ganancia. Y Pablo decía: mas si el vivir en la carne resulta para bendición de la obra, no sé entonces qué escoger. Y eso mismo me pasó a mí. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual será muchísimo mejor. Hace unos años, 1 o 2 años atrás, no recuerdo, murió uno de los mejores predicadores de la historia, para mí, el pastor David Wilkerson. David Wilkerson iba con su esposa. Su esposa sufrió operaciones de cáncer 2, 3, 4 veces, no sé cuántas. Y hermanos, iban los dos en camino. De repente un carro llegó y los impactó. Y el hermano David Wilkerson se fue con el Señor. Cualquiera diría, hermanos, wow, qué desgracia. No,
Él ni se dio cuenta cuando llegó con su Creador. Cuando se dio cuenta, ya estaba en la presencia de nuestro Dios. Porque hermosa es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Y hermanos, es importante que nosotros entendamos esto. Que cuando nosotros hemos creído a Cristo, tenemos una seguridad en nuestras vidas. Porque estoy seguro, decía el apóstol, que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni ningún poder, ni nada nos apartará del amor de Cristo. Hermanos, cuando nosotros hemos creído al Señor, nuestra vida está segura en Cristo Jesús. Pensemos en esa forma. Vivir es difícil. Pero morir, de cualquier forma que sea, si es en Cristo, es hermosa. Nadie puede decir, el Señor castigó al hermano David. Nadie puede decir eso. Dios lo recibió en su gloria. Era su voluntad, ni cuenta se dio cuando ya estaba en la presencia del Señor. Qué privilegio, ¿verdad? Bueno, ¿quién no quisiera morir así? Pero Dios tiene sus planes. Cuando el hombre ha pecado delante del Señor, su muerte se alarga, su enfermedad se alarga. Como he dicho siempre, toma chocolate y paga lo que debes, aquí, en este lugar. Siempre recuerdo la muerte de mi padre cuando él vivió en desobediencia todo el tiempo, pero reconoció a Jesús en su muerte y Dios le concedió un hermoso año de sufrimiento, de dolor, para que pudiera reconocer que había hecho mal toda su vida. Y no es fácil, amén. No se lo deseo a nadie. Pero fue salvo. No lloré. No me lamenté. Estaba contento porque mi padre se había ido con el Señor. Hace 15 días murió mi mamá. Hace 15 días mi madre murió y me dijeron, mi mamá se quedó dormida y ya no despertó. Mi madre cuando llegaba a la hora del desayuno, despertaba, pero correctamente, lista para su desayuno. Y ese día no despertó, se fue, hermanos. Cuando me dijeron yo no lloré, pero en mi soledad me acordé de lo malo que fui con mi mamá. Siendo el más rebelde de todos, me llegó golpes hasta lo que ustedes no se imaginan, y mi madre se encargó de eso, de tratar de corregir mi vida, mi rebeldía, mi soberbia. La decepcioné. Muchas veces cuando me pegó, no hacía caso a sus golpes. Eso me dolió. Le pedí perdón a Dios. Qué bueno que logré verla viva y le pedí perdón. Le dije, mamita, perdóname por todo lo malo que hice contigo, con todas las desobediencias. Sé que me dices demasiado fuerte toda mi vida, pero te agradezco de todas maneras, sí. Y perdóname por mi soberbia y mi insensatez hacia ti. Ya está con el Señor, doy gracias a Dios por ello. Tenía 95 años y nos amenazaba que iba a llegar a los 100. Dios no le concedió eso, pero gloria a Dios por 95 años de vida que Dios le dio. A Dios sea la gloria. Tener a Cristo es lo más fabuloso que hay en la vida. El salmista decía, aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gloria a Dios, tú estarás conmigo. Miedo a la muerte. ¿Por qué? Pablo decía, es mejor estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Mientras aquí somos tentados, somos probados, somos castigados cuando desobedecemos y no tenemos la comunión con Dios, perdemos la comunión con Dios y eso nos afecta a nuestra vida. Preparemos nuestras vidas para que nunca haya miedo ni temor.
que no tengamos miedo a la muerte, sino al contrario, sirvamos al Señor, de manera que cuando venga nosotros estemos dispuestos. Dice la palabra del Señor que Esteban vio el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y cuando le apedreaban le decía todavía al Señor: Señor, no les imputes este pecado, perdónalos. No lloraba, no se lamentaba, no tenía miedo, porque tenía al Señor de su parte. Amén. ¿Cuántos dicen amén por esto? Hoy vamos a hablar, hermanos, de una vida sin Cristo. Es una vida con miedo. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, la víspera del reposo, José de Arimatea y miembro del noble concilio, que también esperaba el reino de Dios, pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús. Y eso me parece un privilegio grandísimo que tuvo este José de Arimatea. Y hermanos, ese momento cuando él bajó, dice que compró una sábana blanca limpia y bajó al maestro y lo envolvió y lo llevó a un sepulcro nuevo para que él ahí reposara. Dice la palabra del Señor: en aquella hora dijo Jesús a las gentes: como un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Estamos hablando, hermanos, de la noche que estuvo él en Getsemaní, cuando estaba él dispuesto para morir. Una de las causas por las cuales el Señor lloraba delante del Padre en su agonía, porque siendo Dios sabía el sacrificio que iba a llevar en su cuerpo por nosotros. Hermanos, el hermano Daniel decía que Hitler fue más misericordioso con los que mataban que los romanos con nuestro Señor Jesucristo. Y explicaba él la agonía de aquel que era crucificado y que con intenciones malvadas le ponían una madera abajo para que cuando él se parara ahí y sentía que se moría, se levantara y tomara aliento y descansara su alma, pero con ese dolor. Esto, hermanos, tiene un significado especial. Nadie ni nada nos puede quitar a nosotros la depresión, el miedo y el temor, como ese momento cuando Jesús llevaba en su cuerpo y respiraba para agarrar aliento para seguir en la cruz del Calvario. Lo sufrió, le dolió, se llevó, hermanos, hasta la muerte y no abrió su boca. Los hermanos el día miércoles estuvieron dando las 7 palabras de la cruz. Me encantó la forma en que lo hicieron. Cada uno de ellos hablaba del perdón, cuando Jesús nos perdonó por todo lo que le hicimos, perdonó a los romanos, perdonó a sus verdugos, y ahí perdonó a todo el mundo que tanto le ha ofendido. Todos los hermanos hablaba para culminar de consumado es. Consumado es. ¿Sabe qué quiere decir consumado en hebreo? Gomer. Gomer era la esposa de Oseas, mujer pecadora, que se iba con hombres y que más sin en cambio Jesús le decía al profeta: ve, llámala y ámala y quiérela, porque así es Israel conmigo. He sido su esposo para ellos y ellos me han despreciado. Gomer, consumado es. Todo está terminado, decía el Señor. Y ahí el Señor libera a su esposa. Gomer, Gomer, ahora puedes casarte con quien tú quieras, porque en la ley está que no se podía casar si el esposo vivía, pero ahora el esposo moría y Gomer se podía casar otra vez. ¿No le dan un aplauso a Dios por eso? No sé si me entendieron, pero Gomer representa a la iglesia, que un día se va a volver a casar. Amén. Y hermanos, es increíble. Cuando Jesús fue, hermanos, aprehendido por los soldados del templo
que llegaron para arrestarlo, hermanos, sucedió algo en los discípulos. El mero campeón que era Pedro, que con ese valor indómito le quitó la oreja a uno de los siervos de los sumos sacerdotes, el Señor le dice: Pedro, mete la espada, porque el que espada muere, el que espada mata, espada muere. Y muy valiente Pedro, pero cuando vio que lo arrestaron, salieron corriendo todos, hermanos. Y dice la palabra bendita del Señor: mas todo esto sucedió para que se cumpliesen las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, teniendo a Jesús con ellos. Pedro había dicho: yo no solamente estoy dispuesto a no negarte, sino estoy dispuesto a morir por ti. Pero nunca lo hizo, hermanos, nunca lo hizo. Hermanos, el miedo en las personas, yo no sé cuántos de ustedes han oído del miedo al muerto. Hay historias que el muerto viene y que le jala los pies y cosas así que se cuentan del muerto. Y la gente cuando pasa por un panteón tiene miedo porque allá hay muertos. Pero están muertos, amén. ¿Por qué tener miedo, hermanos? Pues dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando las mujeres fueron a buscar al maestro, iban con ese deseo de ver a su maestro, pero pensaban encontrarlo muerto, porque pues era lógico. Él lo habían matado y ellos tenía 3 días y ellos iban para llevarle sus ungüentos. Pero hermanos, un ángel se les apareció y les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Y cuando ellos vieron el lugar donde le pusieron, hermanos, y oyendo esta buena noticia, dice la palabra del Señor que ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les habían tomado temblor y espanto. Nadie decía nada a nadie porque tenían miedo. La gente, la razón del miedo es que no tienen a Jesús en sus vidas. Es que no han experimentado la presencia de Dios en sus vidas. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando llega la pastora o los hermanos a orar por ustedes y le están descuidados y le ponen las manos rápido, se asustan. Los niños de Fanny tan lindos, todo el tiempo llegan a interrumpir mi oración, pero no me interrumpen. Me llegan de repente, me abrazan con ese cariño. Nunca me han espantado. Son ángeles de Dios para mi vida. Hermanos, el miedo es algo natural en los seres humanos. La causa y las razones pueden ser muchas. Pero como hijos de Dios, hermanos, nada nos separará, ni la vida ni la muerte nos separará de Cristo. Porque Él nos guía por valles de sombras y de muerte, y dice que Él va con nosotros y no temeremos mal alguno, porque su presencia va en nuestras vidas. Eso, hermanos, es un regalo de nuestro Dios para nosotros. Pero dígame, ¿quién se quiere morir? Nadie se quiere morir. ¿Cuál es la razón? Porque muchas veces no estamos preparados para eso. Una de las cosas que debemos de pensar siempre es que debemos estar preparados. A nosotros nos enseñaron que tenemos que estar preparados para predicar, preparados para recibir a Cristo, si vienen las nubes, preparados para morir. Que la muerte no nos sorprenda, porque la muerte de sus santos, dice la Biblia, que es bendita a los ojos de nuestro Dios. No quiero que se vayan con el deseo de morirse ese día, ¿ok, hermanos? Pero piense por un momento que la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Jamás en mi vida pensé que me fuera a dar un ataque. Nunca lo pensé. Pero sucedió. Nunca tuve miedo, pero sucedió. Ahora, hermanos,
Espero en la presencia del Señor, un día poder estar con el Señor, en el día que Él quiera, estar preparados para ese momento. Entonces la enseñanza, hermanos, es que sin Cristo existe el temor. Dice que las mujeres, cuando oyeron que había resucitado el muerto, salieron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor y espanto. Y a nadie le decían nada porque tenían miedo. Miedo a que no les creyeran, miedo a los judíos, miedo dentro de ellas. Ese poder psicológico que cautiva a las personas y que no las deja tener la paz. ¿Cuántos de ustedes tienen que prender la luz para ir al baño porque sienten que alguien los agarra? Sienten que alguien está ahí. No están viviendo correctamente, hermanos. Cuando el Señor está con nosotros, no hay problema, no hay diablo que se pare, hermanos. Y si se para, ya sabe lo que le va a pasar. Amén. Porque el poder del Señor está en nuestras vidas para reprenderlo en el nombre de Jesús. Una buena noticia debe de traer alegría a nuestra vida, pero a otros los afectará. Dice la Biblia que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Esta mujer tenía gratitud para con Dios, preparó todo lo posible para agradar a su maestro, ir a visitarlo por ese agradecimiento que había dentro de ella. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes, que estaban llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no le creyeron. No le creyeron. La incredulidad, hermanos, es lo que afecta la vida de los hombres. No creemos que nos vamos a morir, nos creemos con mucha vida por delante. Pero de repente, alguien va a morir. Hermanos, en estos momentos en el mundo están muriendo miles de personas, miles de soldados, miles de gentes están que nunca esperaban morir, pero que están muriendo y huyendo de la muerte. Hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros en esta isla? Recuerdo cuando anunciaron que venía un cohete para aquí, para Hawái. La gente se alarmó, se metieron a los drenajes, corrían por todos lados, se escondían. Los hermanos me llamaban, hermanos, ¿qué hacemos? Abran la ventana, oren al Señor y denle gracias al Señor, porque hoy es el día de nuestra redención. No sé cómo recibían esto algunos hermanos, pero aquí estamos, hermanos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor, amén. Somos de nuestro Dios. Miedo el diablo, que se va a ir al infierno, al lago de fuego. Se va a adorar por toda la eternidad. Él tiene que tener miedo. Pero nosotros somos hijos de Dios, comprados y lavados con esa preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Jesús es el único que puede traer paz a los corazones cuando tengan miedo. Nada ni nadie les podrá dar la seguridad ni la paz. Hay personas que tienen policías, que tienen vigilantes y que, hermanos, viven con miedo, con ese temor que los van a matar. Fidel Castro era uno de ellos. Él dormía en diferentes partes, nunca se sabía en dónde iba a dormir porque había un miedo, un temor en su vida que lo fueran a matar. Pero Jesús encontró a sus discípulos bajo esas circunstancias con miedo. Tras la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermano, los discípulos se encerraron por el miedo, por el temor que había en sus vidas de que los judíos vinieran y los mataran. El miedo venía ya desde antes, después del prendimiento de Jesús, como leímos, que ellos huyeron del huerto y dejaron a Jesús solos. En aquel momento, cuando ellos huyeron, hermanos, Jesús se quedó solo. Posteriormente, Pedro, hermanos, lo niega por 3 ocasiones. Pero dice la palabra del Señor que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando la puerta cerrada, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, puesto en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros.
paz a vosotros, no como el mundo la da, yo os la doy. Se calmaron, se sintieron bien, y cuando los hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, porque el miedo se había engendrado en ellos y el temor estaba en sus vidas, y ellos necesitaban la paz para poder salir del encierro en que habían estado por muchos días, por miedo a la muerte, por miedo a los judíos. Cuando vieron al Señor Jesús, sabían de antemano que la muerte había sido vencida. Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Marta le reclamaba al Señor, le echaba la culpa y le decía: Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí tiene vida eterna, no verá la muerte. Hermanos, los cristianos somos inmortales, jamás moriremos, porque dice la Biblia que cuando dejamos de existir pasamos de aquí a vida eterna con nuestro Dios. ¿Cuál miedo? ¿Cuál temor? Tenemos que aprender este principio de la palabra del Señor. El miedo y el pecado ha llevado a muchos a la apostasía. Dice la palabra del Señor: como una hora después, otro confrontaba a Pedro y afirmaba, diciéndole verdaderamente también estaba él con él, porque es Galileo. Y Pedro le dijo: hombre, no sé lo que me dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y aquí, hermanos, quiero que entiendan algo que es muy importante. Quiero que entiendan algo pero quiero que se pongan de pie y vamos a recitar el verso ese que nos vamos a recordar esta mañana. Y dice: Él no está aquí, Él ha resucitado. ¿Cuántos lo creen? Vamos a decirlo: Él no está en la tumba, Él ha resucitado, Él vive. ¿Quién vive? Él vive. ¿Dónde vive? Aquí. Ese es el propósito por el cual nos salvó. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Aquí, en mi corazón. Vuelvan a sentarse, mis queridos hermanos. Creo que se lo aprendieron. Entonces, hermanos, el miedo y el pecado ha llevado a muchos a la apostasía. Pedro, hermanos, tuvo miedo de las acusaciones que le hacían los criados y las criadas. Tuvo miedo. Y el miedo es algo que ha llevado a las personas a no despreciar una cervecita del compadre. Ay, compadrito, usted nunca se ha tomado una cervecita conmigo. Tómese una cervecita. Compadre, venga a la fiesta. Y por el miedo y esas cosas, muchas personas han llegado a la apostasía. 40,000 denominaciones existen en este momento, pero muchas de ellas no están dispuestos a llevar una vida correcta. Hay denominaciones en que tú solamente necesitas creer en Jesús, bautizarte y ya estuvo. Puedes vivir como quieras, si puedes caer y pecar, no importa, Él te va a perdonar, Él va a tener misericordia. Aunque es verdad esto, eso se llama apostatar de la fe. El dejar nuestros principios de Dios, el dejar lo que nosotros hemos creído, se llama apostasía. Y Pedro fue el campeón de la apostasía, porque no lo negó una vez, ni dos, ni tres. Sino él sabía lo que había hecho, y dice la palabra del Señor que cuando el Señor lo miró, lloró amargamente, sabía lo que había hecho. Tan así es que cuando el Señor resucitó, le dijo a las mujeres: vayan y díganle a Pedro, no a Juan, ni a Santiago, díganle a Pedro, que ya nos vemos en Galilea. ¿Por qué?
Porque Pedro sabía la que había hecho. El miedo, el temor no lo iba a dejar ir una vez más con Jesús. Pero Jesús lo perdonó. Si eso lo supieran los apóstatas. Pero hermanos, hay religiones que las personas están un tiempo con fuego en la iglesia y de repente llegan los compadres, las comadres y les dicen: compadrito, acompáñeme a la fiesta del ahijado. Ya hace tiempo que no viene, aunque ya han dejado el compadrazgo, pero ese compromiso los hace ir. Y cuando los invitan que vayan aquí, que vayan allá, con tanto gusto o porque no se ofendan, pues vamos a complacerlos. Eso es apostasía. No tenemos nada que ver con el mundo, solamente tenemos que ver para predicarles y decirles: eso está mal lo que estás haciendo. Pero muchos cristianos están haciendo mal y ni siquiera sienten, no les interesa, no les importa. Yo les decía a los hermanos que cuando éramos inconversos, cuando éramos paganos y teníamos otra religión, nunca íbamos a nuestra religión, nunca acudíamos a los templos. Pero en esta ocasión, en esta Semana Santa, no nos las perdíamos. ¿Por qué íbamos? No sabíamos. Pero nos decían: ¿por qué vienen? Por devoción. Ahí sí nos salía la devoción. Y éramos. Y hermanos, cuando esta semana se decía que todo el pueblo sacaba el pecado y lo echaba a los ríos y lo ocultaban en la tierra y lo quemaban en el fuego para que no hubiera más levadura en la casa. Levadura, símbolo de pecado. La levadura de los fariseos, levadura de hipocresía. La levadura de los saduceos, levadura, hermanos, de incredulidad. La levadura de los de Corintios, levadura de pecados y de maldad. Pablo les dice a los corintios: nuestra Pascua ya fue sacrificada. Despojémonos de toda levadura de pecado y sirvamos al Señor con esa nueva levadura de poder para nuestras vidas. Pero hay personas que simple y sencillamente no les cae el 20. No pueden entender su condición espiritual. Y aunque tienen necesidad de Dios, no ceden a buscar de Dios. Hay tristeza, hay amargura, hay depresión, hay enfermedades, hay dolor, hay fobias, hay celos, hay iras, hay contiendas. Y todas esas clases de demonios están en sus vidas y no pueden alcanzar liberación, porque no han entendido el mensaje de Dios. Y aunque sufren y lloran y se quejan por las dolencias, no pueden aceptar a Jesús, que Él es nuestro sanador. ¿Saben que hay algunas religiones que no aceptan la sanidad? Yo he encontrado a personas que les hablo de sanidad y dicen: no me vengas con sanidad. El que sana es el demonio. Dije: ten cuidado, porque eso mismo dijeron de Jesús, y Jesús les dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada ni en esta tierra ni en la otra. Los fariseos le acusaron a Jesús de que por Beelzebú echaban los demonios, y ellos no pudieron entender el mensaje y nunca pudieron alcanzar salvación, porque la maldad estaba en el corazón de ellos. Y me da tanta tristeza. Una ocasión quise orar por una señora que tenía un pie así de grande, hermano. Y dije: ay, Señor, mire, déjeme orar al Señor para que el Señor la sane. Dicen: ¿qué? Era religiosa. No existe la sanidad, el único que sana es el diablo. Me dio tanta tristeza. Y yo dije: Señor, ten misericordia. Que le duela más para que se le quite. No dije eso. No dije eso. Y aunque anteriormente Pedro niega 3 veces a Jesús también por el miedo, es probable, hermanos, que existe ese miedo. No es lógico, hermanos, que existe ese miedo. Sin Cristo, hermanos, es lógico tener miedo de que tras lo que le ocurrió a Jesús, le puede ocurrir a ellos mismos. Y Pedro sabía esto. El miedo es un sentimiento, hermanos, humano que todos, en mayor o en menor, sentimos ante algo que nos puede hacer sufrir.
El apóstol Juan le decía a la iglesia, en el amor no hay temor, sino que el amor es perfecto y el amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí el castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor, hermanos, es del enemigo. Nosotros estamos en estos momentos en un mundo lleno de miedo y de temor. Las guerras se están llevando a cabo en el Medio Oriente y miles de personas con miedo han dejado sus casas, sus propiedades y andan en las montañas, andan afuera, hermano. Ese miedo los ha cegado. Cuando nosotros debemos de confiar en nuestro Dios. Que viene un cohete para Hawái, bienvenido, amén. ¿Miedo a quién? ¿Miedo a quién, hermanos? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Cuántos leyeron la epístola de Pedro el día de ayer? De esa epístola quiero hablarles. Mis palabras, hermanos, no son muy importantes, no son elocuentes ni de mucha sabiduría, pero las palabras de Dios, wow, me hizo llorar, me hizo saltar, y lo tuve que adherir a mi mensaje, hermanos, de que la gente que no tiene a Cristo, pues es lógico, tiene miedo. Pero los que tenemos a Cristo, no tenemos miedo. ¿Cuántos tienen miedo, hermanos? No me los agarré. ¿Cuántos no tienen miedo? Gloria a Dios. Porque el miedo no es del Señor. Pedro, hermanos, en su primera epístola le manda un mensaje a todo Israel, a todos los expatriados, a todos los despojados de Israel, a todos los que habían huido. Se llama la epístola universal, la epístola de Pedro y la epístola de Santiago. Son epístolas universales dadas para el pueblo de Israel que estaba dispuesto en Asia, en Ponto, en Asia, en Bitinia, en todo el mundo se dispersó. Y a esos les da el mensaje el apóstol Pedro. Y les dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande amor y misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por quién, hermanos? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Él nos dio una nueva vida, nos hizo nacer de nuevo, somos nuevas criaturas por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Dios lo levantó de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la obediencia, mediante la fe, mediante nuestra promesa, mediante nuestro esfuerzo, mediante lo que creemos en Él, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo que estamos en este momento. Aunque ahora por un poco de tiempo eres afligido, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendrás que ser afligido en diversas pruebas. Hermano, la vida es vida de pruebas, es vida de tribulación, es vida, hermanos, de temores. Pero dice la palabra del Señor, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosas que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza y gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en que cayendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cuántos se alegran de tener a Jesús? ¿Cuántos se alegran de conocer a Jesús? ¿Cuántos le dan gloria a Jesús? Porque Él ha sido bueno. Aleluya. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La gente, cuando les decimos de la salvación, dice, no saben de qué le estamos hablando. Dice, ¿cómo es que son salvos? Somos salvos ya ahorita.
Él nos salva, nos libra, nos perdona y nos tiene seguros en su presencia. Sigue diciendo, y el apóstol nos llama a una vida de santidad. No como los saduceos, no como los fariseos, no como los herodianos, no como los celotes, no como las religiones que había en el tiempo de Jesús. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, entendamos, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesús se manifieste. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, cuando no se conocía a Dios. ¿Se pueden ustedes imaginar la ignorancia que había? Hermanos, en la sexualidad, las personas, hermanos, principalmente en muchas tribus que había, tenían relaciones entre familiares y no tenían ningún conocimiento, ni no les podía, su ignorancia los cegaba y las consecuencias eran terribles. Sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir. Santos, apartados del pecado, apartados de la maldad, apartados de la vanidad, del orgullo, de la soberbia. Necesitamos la santidad en nuestra vida, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vuelvo a recalcar, hay algunas denominaciones que van a la iglesia todos los domingos, pero durante la semana no viven esa vida. Hay una película curiosa, y siempre nos reímos mi hijo y yo, de unos drug dealers que tenían su religión y siempre iban a la iglesia. Y eran drogadictos, eran drug dealers. Y le dice uno, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué? Dice, no te vi en la escuela dominical. No, yo fui al servicio de la noche. Bien cristianos, increíbles, eran drug dealers, pero ellos creían que eran cristianos. No había entendimiento, hermanos. Dios nos ha llamado, no que nos engañemos a nosotros mismos. No, usted se puede engañar a usted mismo. Usted no puede valorar su vida que está viviendo. No puede hacer eso. ¿Usted cree que si se muere ahorita se va a ir con el Señor? ¿Piensa eso? Piénselo 2 veces. Porque de eso depende su salvación. De eso depende su relación con Dios. El alma que endurece su cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y esto le sucede a muchas personas que soberbiamente desobedecen a Dios, que conociendo el plan de Dios de la salvación, pero que están ensimismados en su maldad y en su pecado y no los conmueve, ni los mueve, ni los hace entender que están mal. De repente serán quebrantados y no habrá para ellos medicina. Morirán instantáneamente y no tendrán oportunidad de arrepentirse. La mayoría de las personas que no conocen a Dios siempre están con la esperanza, no, pero con una buena arrepentimiento cuando me muera, con eso se soluciona todo. ¿Y qué tal si no llega ese momento? ¿Y qué tal si mueres instantáneamente? No tendrás ninguna salvación. Aquí hay algo, hermanos, que se llevó a cabo en la primera Pascua y fue la protección de nuestra familia. Y nosotros tenemos la protección en Cristo Jesús cuando ponemos la sangre de Jesús de por medio para cubrir nuestra casa, nuestro hogar. Esa noche de Pascua, el ángel de la muerte iba a pasar por la ciudad e iba a matar a todos los primogénitos. Todos los primogénitos iban a morir, de egipcios y de no egipcios, iban a morir. Pero Dios les dijo que sacrificaran al cordero, símbolo de nuestro Señor Jesucristo, y que su sangre la pusieran en los dinteles y en la parte de arriba, y que cuando el ángel pasara ellos iban a ser salvos. Se iban a poner a salvos
ellos, sus familiares, a través de la sangre, de la muerte de aquel cordero. Y esto nos lleva al Cordero de Dios. Y este es el día en que nuestra familia tiene que estar, hermanos, guardada y salva en la presencia del Señor. Pero ¿no se ha dado cuenta usted de la condición de las gentes cuando le dicen, cree en el Señor, pon la sangre de Cristo como tu medio de salvación? Ahorita, mañana, espérame un momentito. Ay, nomás que termine de hacer esto. Y hermanos, todos aquellos que hicieron esto en aquel día, que por dejadez, por negligencia, por flojera, por descuido, no pusieran la sangre en los dinteles, su familia moriría. Y si algún egipcio oyó por ahí que esto iba a suceder esa noche y va y pone la sangre y se procura poner y a prevenirse y va hasta el cordero y se aguarda atrás de su casa, por muy malvado, por muy perverso y por todo lo que hubiera sido, su familia estaría segura. Y es lo que hace la sangre de Cristo cuando nosotros la aceptamos en nuestro corazón y la vivimos como era el propósito de Dios que sería para nuestras vidas. La sangre de Jesús nos protegería. Dice el apóstol, sigue diciendo Pedro, capítulo 1, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo para manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y nuestra esperanza sean puestas en Dios. Dios, hermanos, preparó de antemano el sacrificio de Jesús para salvación de la raza humana. Taylor estaba diciendo un texto esta mañana y decía que el que en él cree, el que lo acepta, no es condenado. Oiga bien, pero el que no lo acepta ya es condenado, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente no quiere admitir a Jesús porque sus obras son malas, y la condenación ya está en sus vidas. Créanlo o no, sufrirán la pena del castigo por rechazar a Jesús. Nada los puede salvar. Solo la sangre del Cordero era la seguridad para las familias. Las familias se refugiaban en la sangre. Las familias se cubrían bajo la sangre. No había problema, no habría demonio, no habría ángel, no habría tormento, no habría muerte. Porque la sangre de Jesús los estaba cubriendo. La sangre del Cordero, símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la sangre del Cordero ha sido derramada y en estas Pascuas recordamos su muerte, su resurrección y su protección bendita para nosotros. Estamos protegidos bajo su sangre preciosa y el temor se ha ido de nuestras vidas porque Cristo vive en mí. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Denle un aplauso a nuestro Dios. Y esta es la palabra que permanece. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada.
¿No le dan un aplauso al Señor, hermanos? ¡Qué profundo es el mensaje de Dios! ¡Qué increíble es el mensaje del Señor! Si lo pudiéramos encontrar, hermano, hermana, mis queridos amigos, esta mañana, nadie tiene que tener miedo. Nadie tiene que sufrir la enfermedad y el dolor cuando tenemos el remedio cerca de nosotros. No lo desaprovechemos. Esta mañana aproveche la oportunidad, tome la sangre de Jesús en su vida, acepta a Jesús como su Salvador personal, su vida no será igual. Su vida no será. Nadie lo puede librar de la depresión, del cansancio, de la fatiga, del dolor, del miedo, de la enfermedad. Pero para Dios no hay nada imposible. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz y nos salvó por su gracia bendita. Solo ábrele tu corazón y Él tendrá misericordia. Oro al Señor para que Dios les pueda hablar a sus mentes, para que ustedes sean una iglesia comprometida con Dios. 40,000 denominaciones y quizá con la de nosotros 41,000, pero sin Dios, sin sangre, sin Cristo, lógico, vamos a actuar como el mundo, con miedo y con temor. Pónganse de pie, mis hermanos. No tengamos miedo a las circunstancias. La cosa no se mira muy bien en el mundo y estamos a punto, hermanos, de una tribulación increíble, con falta de alimento, con siendo, hermanos, amenazados con no poder comprar ni vender si no aceptamos el sistema del gobierno mundial que está estableciendo. Pronto saldrá. Les ha sido difícil porque Dios todavía tiene un pueblo por qué salvar. Pero va a llegar el momento en que tú tendrás que hacer una decisión muy fuerte en tu vida. Y si no estás preparado, pues vas a tener problemas. Una vez más, ¿miedo a quién? ¿Miedo a quién, hermanos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por medio, no tendremos miedo ni temor, porque Él ha llevado nuestro castigo en la cruz. Él ha llevado nuestro dolor, Él ha llevado nuestra enfermedad. Por su sangre bendita podemos cubrir nuestra familia. No seamos insensatos, no nos hagamos los desentendidos, no nos hagamos mañana. Espérame, un momentito, por favor, ya voy. Déjame terminar esto. Así está pensando la gente. Pero cuando venga el mal, vendrá de repente, y dice la Biblia que no habrá para él medicina, sino llevará el castigo en su vida. Y eso, ustedes lo han oído y saben perfectamente, para que si llegara a sucederles, ojalá que no hagan los excuse me, los que yo no sabía, porque Dios les habla perfectamente. No quieren obedecer, ese será su problema. No quieren dejar de pecar, ese será su problema. Pero Dios les ama tanto que les llama para que se prevengan y cubran a sus familias con la sangre de Jesús y vivan tranquilos bajo esa sangre. Padre, te doy gracias. Te agradezco infinitamente, Señor, tu palabra para mi vida. Primero, me has hablado a mí, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo no sé a cuántos Dios les habló de esta mañana, pero es importante que hablen con el Señor. Confiésenle. No están listos para pasar la prueba. Sus casas no tienen la sangre de Jesús en sus vidas. Sus familias están en peligro. La culpa será de ustedes, pero no le permitan al enemigo que destruya sus familias solo por pereza, solo por descuido, solo por tardanza, solo por dejadez. Las gentes siempre tienen miedo a la muerte.
Y el mensaje esta mañana se ha tratado que una vida sin Cristo es una vida con miedo, con fobias, con enfermedades, con depresiones, con miedo a morirse. ¿Qué pasa si me muero? Mis queridos amigos y hermanos, Jesús vino para morir, para dar su vida por nosotros, para salvarnos, para derramar su sangre y perdonarnos, pero también vino y murió por nosotros. En lugar de que nosotros muriéramos y fuéramos a condenación o fuéramos lanzados al olvido, no fue así, sino que Él nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Y como Él resucitó, dice que los que creen en Él, aunque estén muertos, vivirán. Él es la resurrección, Él es la vida. Nosotros hemos creído en Jesús y nosotros tenemos vida en Él. Es una buena oportunidad en este día de resurrección, en este día de primicias, estar delante del Señor y darle gracias porque Él murió por nosotros, por su sangre somos limpiados, somos perdonados y un día estaremos con Él en la presencia de nuestro Dios para siempre, porque esa es la promesa del Señor. Damos gracias al Señor Jesús por su muerte, damos gracias a nuestro Padre Celestial por enviar a su Hijo al mundo para perdonarnos, para salvarnos y para morir como el Cordero de Dios que quita y perdona el pecado del mundo. Mis queridos amigos y hermanos, es un día de alegría y de gozo para el mundo cristiano que tiene esta experiencia de tener a Jesús y de conocer a Jesús como su Salvador. Hay una oportunidad increíble en nuestras vidas solo por aceptarlo en nuestro corazón. Y cuando nosotros lo aceptamos y lo invitamos a nuestras vidas, pasamos de muerte a vida y tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Así es que yo les invito para que abran su corazón y inviten a Jesús a sus vidas, a sus corazones. Él va a estar con ustedes, Él va a vivir con ustedes, Él los va a guiar, Él los va a perdonar, por su sangre preciosa los va a salvar y van a tener vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Ya no existe la muerte para los cristianos. Somos inmortales. La muerte es solo pasar de muerte a vida, pero a vida eterna. Y por esto le damos gracias a nuestro Dios por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde. Y este día feliz de resurrección sea un día feliz también para ustedes, porque Cristo resucitará en su corazón y ustedes tendrán una nueva vida en Cristo Jesús. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Nos vemos la próxima semana.